Hagamos esto, digamos, entre todos y veamos lo que pasa. Entonces, vamos a hacerlo. Taller de IVA. Creo que no estoy compartiendo, ¿verdad? No, profe. No, profe, no está compartiendo. Voy a poner la nueva grabación. Compartir pantalla. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, ahí sí, profe. Entra acá. Abre una tienda en el mall de Viña del Mar, iniciando actividades en julio de 2019. ¿Qué pasó en julio? Dice, se compra mercadería por 5,5 millones neto, pago con transferencia bancaria. Entonces, me dice que se compra mercadería con un neto, ¿cierto?, de 5 millones. ¿Ya? Es la compra. Una compra. Entonces, ¿el IVA cuánto sería? El 19%. 19%. 1.045.000. 1.045.000. El total bruto, digamos, La suma. sería la suma 6.545.000. 6.545. Esa fue la compra. Después dice, se selecciona una promotora para entregar volantes y hacer promoción del nuevo local. El monto a pagar es 30.000 líquidos. Sí. La retención la paga el contribuyente, el pago es en efectivo y tenemos aquí ciertos honorarios. ¿Qué dijimos de los honorarios? El pago correspondía al 10,75%. Ya, pero ¿qué significa que la persona me haga una vuelta de honorarios? Pagué un servicio, Y si pagué un servicio contra una boleta, ¿qué pasa con la retención? tengo que pagarla. Tengo que pagarla yo como empresa, ¿verdad? Pero dice que lo paga ella, así que habría que descontárselo a los 30.000. ¿Dónde dice que lo paga ella? A ver. La retención la No. paga el contribuyente. El contribuyente es la empresa LIC, perdón. Ese es el contribuyente. Ya, entonces habría que... O sea, hay que descontárselo a ella, ¿cierto? O sea, no, pues ella aquí dice líquido. O sea, Sí, pues habría que pagar los 30.000 y uno efectuar sumando el 10,75. Exacto. Entonces, si yo tengo el líquido, ¿cómo llegaría al monto? Le sacaría el 10,75 a los 30.000. Ese sería el IVA y ahí se le sumaría para sacar el bruto. Pero no es el IVA, es la retención de segunda Claro, categoría. la retención de segunda categoría por honorario. Sacaría el neto dividiendo el bruto en 1,1. O sea, 1,10. Pero los 30.000, ese sería el neto. Exacto. Entonces, a ese neto se le saca el 10,75 y se le suma para sacar el bruto. Tienes que sacar los 10,75 profe, a los 30.000. Y ahí tiene el impuesto. Ese es solo el impuesto de retención. Así es, o sea, este por 10,75%.
Ya, y ahora si lo sumamos tendríamos el total bruto. ¿Así? Yo creo. No sé si. Yo creo. A ver. En algún lado por aquí, me parece que hay una, así como hay para el IVA, también hay un cuadrito que era para lo del 10%. Y también lo cálculo retención. Aquí yo lo clavé con un cuadrito. A ver, foto. Para que también lo tengan por ahí. Aquí está. Mire, está ahí. A ver. Sí, Twitter. Se dice, ¿cómo calcular el monto líquido? Multiplicar el monto bruto por 0,8925. ¿Anotaban la fórmula? Entonces, el líquido ¿Ya? entonces dice que el líquido, ¿cierto?, se multiplica por 0,8925. ¿Ya? ¿Por qué se multiplica por ese factor? Porque recordemos que el monto bruto, ¿cierto?, es en este caso, el restante, o sea, la retención que se descuenta, ¿cierto?, es el 10,75, la diferencia es el monto líquido. Consideran, ¿cierto? Ya, por un lado el 10,25 es la retención y el 0,8925, ¿cierto? O sea, el 89,25, ¿cierto? Es el líquido que se paga. Entonces, el líquido más el bruto, ¿cierto? Suman el monto. Entonces, ustedes en este ejercicio que me entregan el monto líquido. El líquido Yo dividido por... consideraría los 30.000 como el monto líquido. El líquido dividido en 0,8925. El líquido dividido, o sea, los 30.000 dividido En 0,8925. $1.089. Hay que dividirlo por 1.089 para que den neto. porque el neto son los 30.000, eso es lo que ya tenemos. ¿Cierto? Pero, profe, ahí el estamos líquido son aplicándole 30, como po. el... El líquido son 30. Correcto, el neto son 30, correcto. El líquido es 30.000. Nosotros tenemos el líquido, pero queremos sacar el monto total, el monto bruto. Y la retención. Pero, profe, esa retención o ese porcentaje de retención, ahí, o sea, las diapos, no sé si estoy equivocado, decía 10,75 y usted lo multiplicó Ajá. por un 8%, 8,9.
Claro. Lo dividí por 0,5. ¿Y dio lo mismo? Eh, No sé. ¿Cómo dio lo mismo? Al hacer eso dio lo No mismo, entendí bro. la pregunta. O sea, si yo tengo el bruto, ¿cierto? Y lo multiplico por 0.8925, da el líquido que son, claro, 99, 30.000 pesos. O sea, claro, la fórmula dice, si nos vamos a la fórmula, dice, el líquido yo lo calculo con el monto bruto multiplicado por sí, profe. 0,8925. Sí. Ya, Lo y que eso- pasa es que Entonces, nosotros, o yo al menos vi la diapo, y para calcular la retención de segunda categoría de honorarios, ahí dice es una retención de 10,75. la tensión es el 10,75 y el monto líquido es el Ya. Es 89,25. la diferencia. Sí. ¿Se entiende? Por eso, o sea, nosotros aquí queremos calcular, teníamos el neto, o sea, el neto son los 89,75, perdón, como 25. Aquí ¿Ya? El neto son los igual este. tenemos que llegar al 100% que es el monto bruto. Para llegar al 100% tenemos que calcular, ¿cierto? La diferencia que es el 10,75. Entonces, por eso es que aquí yo divido ya por los 0,8925. Entonces, ahí con esa, digamos, me da el monto bruto a partir del neto. Y para llegar al neto, ¿cierto? Yo tengo el bruto y lo multiplico por 0,8925. Que es como estaba aquí en la fórmula. Pero esto no cuadra, vos, profe. Ahí. ¿Ciento? Ajá. No, sí, está bien. Me perdí con esta transacción. ¿Se perdió? Sí, profe. Es que yo lo había hecho con el 1075, que exactamente son los 3.600. 3.613. Correcto. Por eso, ese es el 10,75 es del monto bruto, ¿cierto? Lo hacen aquí como una especie de cuadro. El por ciento, ¿cierto? El líquido equivale al 89,25% y la retención que equivale al 10,75%. Entonces, claro, si yo sumo el líquido más la retención, me da 100%, que es el bruto, ¿cierto? Pero la retención de los 30.000 son 3.225 pesos. El 10,75% de los 30.000 no son 3.600. Por eso me Pero ¿por perdí. qué? No, claro, pero ¿por qué me sacan la retención del líquido? Ya. La retención hay que hacérsela al líquido, Al bruto. al otro líquido. Al bruto. No Al bruto, Raúl, al bruto. al bruto. Es que es como que el líquido que uno pagó y el líquido contable, algo así, no sé cómo explicar. No, porque el líquido que uno le pagó a la persona y el monto bruto es es lo que yo, digamos, yo como empresa tengo que considerar como costo dar a la persona, porque yo lo que le pago a la persona es el monto bruto. Solamente que un 89,25 se lo pago a la persona y un 10,75 se lo pago a el fisco. ¿Ya? Pero yo como empresa, ¿cierto? Yo tengo que considerar el monto bruto, que es el 100%. ¿Ya? Esto lo paga la empresa. ¿Ya? Lo paga la empresa como costo, digamos, como costo empresa, la buena costo empresa. Raúl, velo como O sea, si el bruto antes de impuestos y el líquido después de impuestos. Estoy claro, tratando de... si yo contrato un ¿cierto? En este caso, yo tengo que considerar como costo de la promotora 33.613. ¿Ya? Solamente que a ella le pagué en efectivo 30.000 y los 3.613 se los pago a impuestos internos. Entonces solamente es como si se separara, digamos, los pagos. Pero mi costo total, digamos, de este costo, de este gasto de esta persona son los 33.613.
el líquido al SII, al fisco. ¿Se entiende ahí? Es más que nada, digamos, regla de porcentajes, en este caso. ¿Ya? ¿Puedo poner el cursor, profe, la fórmula de retención? A ver si la entiendo. No, abajo. No, no, Ahí. es que la retención es el 10,75% del monto bruto. Y primero tengo que sacar el monto bruto, entonces. Y el Exacto. monto bruto, ¿cómo lo obtuvo? Por el 89. Es el monto líquido dividido 0,8925. Ya, a ver. Claro, ese sería como más directo, pero también se podría ocupar regla de 3, el neto líquido del 89,25% y el 100% ahí podría ser Exacto. un poco más fácil. Lo otro Claro, es como esto más directo. es en matemática. ¿Ustedes tuvieron matemática o álgebra? ¿O no? Sí, sí, pero a la ¿Se pelea, acuerdan de esto? a la pelea al tiro no tuvimos nivelación. Ah, chuta. Entonces, ¿le quedó más claro? Bueno, como le digo, es más que nada anotar la misma fórmula que vimos acá en la diapo, ¿se acuerdan? Esquema de cálculo del IVA, también hay un esquema de cálculo para la retención del 10%. Así como notaron esto, pueden anotar. Igual, por ejemplo, esto yo se lo voy a poner en la prueba y todo para que se lo sepan de memoria. ¿Ya? La idea es que lo sepan aplicar. Entonces, en el certamen yo igual les voy a comentar, digamos, la fórmula y todo para que lo puedan aplicar. Para que no se asusten igual. Entonces, tenemos la compra, ¿cierto? Tenemos los honorarios. ¿Ya? Esto lo voy a borrar. Tenemos después la número 3, dice, la centralización de ventas del mes es de 2 millones bruto. Esto ingresó al banco. Entonces, la venta me dicen que tengo un neto, tengo un IVA y tengo un bruto. Me dicen que es de 2 millones bruto. Entonces, si me dan el bruto, ¿cuánto es de neto y cuánto es de IVA? Yo le sacaría el 19% de los 2 millones. ¿Ya? ¿Y qué fórmula aplico? La del Excel. 2 millones por el 19%. Ahí, profe, hay que ¿Seguro? hacerlo. Que, Se divide por 1,19 exacto. para Según la... pasar de bruto a neto. Claro, tengo el bruto, ¿cierto? Lo tengo que dividir por Y después 1,19 le para llegar sacamos al el IVA. neto. Claro, después del neto le sacamos el IVA, que es por el 0,19. Exacto. Entonces, tengo que el monto bruto lo divido por 1,19. 1,19, ¿cierto? Me da el monto neto, y el monto neto lo multiplico por 0,19. Y para comprobar eso, ¿cierto? Yo sumo el neto más el IVA, me da 2 millones. Está bien. Yo lo había hecho así, pues, a los 2 millones le saqué el 19% con la fórmula del Excel, ¿no? Y después la diferencia me da el neto. O sea, claro, aquí el IVA, digamos, es efectivamente la diferencia, pero la forma es 0,19 o 19%, ¿cierto?, sobre el neto. Ya voy a trabajar así. Claro, la idea es que aplique la fórmula para que se vayan, digamos, familiarizando con ella. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí me pedía, ¿cierto?, contabilizar 2 meses y realizar el IVA de julio, agosto y septiembre. Entonces estamos en julio, ¿cierto?
Entonces, cálculo de IVA de julio. ¿Cómo me quedaría el pago de impuestos de julio? ¿Qué El tengo que débito considerar fiscal acá? sería lo que compramos, la compra de la mercancía. ¿Débito fiscal compra, Eh, seguro? No, la venta, la venta. La venta, Venta, sí, ¿cierto? tienes razón. Eh, El débito claro, fiscal, el crédito fiscal es la compra. Profe, ¿y el tema de la promotora sería también como crédito fiscal o no? Porque estaría comprando como un servicio. o sea, uno efectivamente compra un servicio, pero aquí no lo compramos con factura. Dice que lo compramos, perdón, con boleta de honorarios. ¿Ya? O sea, que para el tema del IVA, del cálculo del IVA en sí, no Ya, se considera. Sí se considera para el pago, digamos, de los impuestos mensuales, que va dentro del mismo formulario 29, que es lo que les comentaba anteriormente. ya, profe. Tenemos débito fiscal, ¿cierto? Que es lo de las ventas, y crédito fiscal, que es lo de las compras. Entonces, ¿qué pasa aquí? La diferencia de ambos es el Ya, entonces, mi débito fiscal son 319.328 menos 1.045.000, ¿cierto? Me da negativo. Si me da negativo, ¿tengo que pagar ese IVA o no? No, queda acumulado para la próxima. Se descuenta del próximo pago. Exactamente. Queda como un ¿cómo se llama esto? remanente. 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 Remanente, exacto. Queda un remanente de IVA crédito fiscal, que así se llama, digamos, remanente crédito fiscal, CF. ¿Ya? Eso quiere decir que para el mes de agosto, por ejemplo, ustedes van a tener sus compras, ¿cierto? Sus compras del mes, más este remanente que lo van a poder aprovechar. O sea que aquí, digamos, la persona no pagó IVA, pero sí tiene que pagar retención, ¿cierto? Que eran 3.000 y tantos pesos. O sea que el total a pago fue de 3.613 pesos. La pago, digamos, F29 de impuestos mensuales. ¿Dudas con eso? Por ahí, ahí y ahí. ¿Estamos bien? Vamos con el siguiente mes, agosto. Dice, para entregar volantes y hacer promoción del nuevo local, el monto a pagar es 30.000 líquidos, ¿cierto? O sea, nuevamente tiene honorarios por lo mismo, la neto, retención y bruto. El neto son los 30.000, ¿cierto? Y la retención es esto por el aquí, formato. Ahí. Ahí se mantuvo lo mismo. Después dice, se compra mercadería por 1.500.000 neto. Pago con transferencia bancaria. Aquí estamos comprando, ¿cierto? La compra neto IVA. 2.500 neto. ¿Cierto? ¿Cuánto me IVA? El 19% de 1,500,000. 85, profe.
$285, ¿cierto? Y el total, o el bruto, ¿cierto? Es 1.185.000. Luego la venta, dice, la centralización de venta del mes fue de 7 millones brutos. Esto ingresó al banco. Entonces tenemos un neto, un IVA y un bruto. Dice que fue 7 millones brutos. ¿Cuánto es el neto Dividirlo entonces? por 1,19. Los 7 millones lo divido 1,19. Mi neto es de 5.882.000. Y mi IVA por 19%. Lo comprobamos, ¿cierto? Sumamos el neto y el IVA, me da 7 millones, está bien. Entonces, tenemos. Débito fiscal, ¿cierto? El IVA de las ventas, 1.117.000. Crédito fiscal, tenemos los 285. ¿Ya? ¿Qué dijimos del remanente? Que ya viene acumulado igual los 7,25 del mes pasado. O sea que lo puedo ocupar ahora, ¿cierto? Claro, y a eso hay que sacarle el IVA. La diferencia de ambos más los 7,25. O sea, más o menos. ¿El remanente me baja o me aumenta el IVA? No, baja el IVA. Ajá. Baja, ¿cierto? O sea, yo tengo mi débito fiscal, mi IVA de venta, ¿cierto? 1.117.000. Le resto el IVA de las compras del mes, que fueron 285, ¿cierto? Y le resto el remanente de crédito fiscal del mes anterior, que son 725.672. Todo eso me da un IVA a pagar, ¿cierto? Me da positivo de 106.975. Tengo una retención también, ¿cierto? De 3.613, por lo tanto, el pago total del F29 de los impuestos fue de 110.588. ¿Vamos bien? Al menos yo sí. ¿Los demás? ¿Estamos claros? ¿Está muy complejo? ¿Está muy fácil? ¿Cómo está? ¿Estamos o no estamos? Que yo lo haya hecho con otros, sí que estoy empezando a hacerlo de nuevo, ¿no, profe? Como dice usted, pues, multiplicando por 1,19, cosas así. Ya. Profe, disculpe, ¿cuál fue Ah, ya. el ¿Pero le queda ¿está entendiendo? ¿Cómo? ¿Perdón? No se Algunos no. escucha. Sí, yo, profe, iba a preguntar cuál era el F29 del mes de julio. El F29 del mes de julio, el que está acá. Ah, ya fueron. La Ya, pago ya, ok. 3.613. Un remanente, ¿cierto? Eso no lo tiene que pagar, le queda para el próximo mes, ¿cierto? Entonces solamente tiene que pagar la retención de honorarios. Ya, ok, profe, gracias. El julio de agosto.
Y estamos ok. Entonces ahora pasamos al tercero, que dice septiembre. Dice, se compra mercadería por 4.500.000 neto, pago con transferencia bancaria. Después dice, entonces tenemos compra primero, ¿cierto? Compra. Tenemos un neto, un IVA y un total. Me dicen que el neto de la compra es de 4.500.000. O sea que el IVA es de... ¿Cuánto es el IVA de esto? 8,55, el 19%. Por 19%, 8,55. Y el total, la suma de ambos. Después dice, para entregar volante y hacer promoción, bla, 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 son 60.000 líquidos. Horarios. Tenemos neto, retención y el bruto. Es decir, que el líquido o el neto, ¿cierto? Son 60.000. ¿Cuánto es mi retención y mi bruto? ¿Cómo calcular el bruto de esto? El bruto en los 60.000 dividido en 0,8925. Dividido Y ahora 0,8925. La retención, ese monto multiplicado por 10,75%. es como el 35%. Yo sumo el neto y la retención, ¿cierto? Y me da los 67.227, que es el monto bruto. La venta, tenemos un neto, un IVA y un total. Dice que la centralización de venta del mes fue de 6,5 millones bruto. O sea, como monto total. Monto bruto. Si fue de 6,5 millones bruto, ¿cuánto fue mi neto? 6,5 millones, le puse 6,50, profe. Habría que ¿Cuánto es mi dividir el neto? bruto, dividirlo por 1,19 y ahí tiene el neto. Ya. Ahora a ese neto usted le multiplica por 0,19. Todo multiplicado por 0,19. Para comprobarlo, ¿cierto? Lo sumo. 6,5 millones. Así que está bien. Entonces, tenemos compra, honorarios y ventas. ¿Qué pasa con F29? Cálculo IVA de septiembre. Tenemos el débito fiscal, ¿cierto? Que es ¿cuánto es el débito fiscal? 1.037.000, el IVA de las ventas. ¿Cuánto es el crédito fiscal? El de las compras 8,55. Perfecto. ¿Tenemos remanente anterior? No, No, ¿cierto? 0. Tenemos total de IVA, ¿cierto? Que sería crédito menos el crédito, 182.815. Tenemos la retención, ¿cierto? Que está acá, 7.227. O sea que el pago del F29 de septiembre fue por 190.042. Ya. ¿Se entendió? Sí. ¿Dudas? ¿Está fácil? ¿O está difícil? No, fácil no está. Pero es nuevo, pues, no lo habíamos visto, entonces. Hay que familiarizarse con los términos, la fórmula, todo. Y por supuesto que sí. Por eso vamos a hacer otro taller para que estén más familiarizados con esta área. Pero antes
Antes. Entonces, con esto, hasta ahí no hay duda, ¿cierto? En base a las PPT. ¿Cómo lo hacía con el...? Es que no... Me perdí la primera parte del F29. ¿Explicar solo el F29, ¿Cuál? profe? De mes a mes. No entendí la pregunta. Podríamos ¿Cómo, ver perdón? solo lo del F29, el total de pago, de mes a mes, ¿no? Solo el F29. Aquí tiene ¿Ya? el débito fiscal, eso es el de las ventas, a ver, el 19 ya, el crédito fiscal, Sí, ya, que es el de las compras, ¿cierto? y ahí nos dio un saldo. Eso me dio un remanente, ¿Ya? ¿Cómo eso? porque aquí en este caso me quedó remanente porque mis compras fueron mayores a mis ventas. ¿Ya? O sea, tengo un exceso de IVA crédito fiscal. Y se genera entonces, como no tengo un exceso de IVA crédito fiscal, se genera un remanente de crédito fiscal. Y ese remanente queda ahí guardado, ¿cierto? Y pasa para el mes siguiente. ¿Ya? Entonces aquí este remanente de crédito fiscal no tengo que pagarlo, porque es algo a favor que yo tengo que queda para el mes siguiente. Entonces, como no tengo que pagar el remanente de crédito fiscal, solamente de honorarios, que son los 3.613. Luego en agosto tenemos lo mismo, ¿cierto? IVA de crédito fiscal de las ventas, crédito fiscal de las compras. Aquí ocupo el remanente del mes anterior, ¿cierto? Lo aprovecho, ¿cierto? Lo resto. Por lo tanto, el IVA que yo tengo que pagar, compras, ¿cierto? Y menos el remanente de crédito fiscal del mes anterior. Y eso me da los 106,975. Eso como pago de IVA. Aparte, tengo que pagar, ¿cierto?, la retención de honorarios. Entonces, esos dos pagos, esos dos impuestos, ¿cierto?, me da un total de 110,588. Luego en septiembre, tenemos lo mismo, ¿cierto? Débito fiscal de las ventas, crédito fiscal IVA de las compras. Remanente anterior no hay, porque el mes pasado se pagó el IVA, ¿cierto? Ya ocupé el remanente que tenía, lo ocupé y pagué IVA, entonces este mes de septiembre no tengo remanente. Y entonces solamente calculo la diferencia del débito menos el crédito. Aquí mi débito fue 1.037.000, mi crédito fue 855, o sea que mi total a pago es de 182.815. Ese es mi pago por IVA. Además, considero el pago de la retención de honorario, ¿cierto? Me da un pago total de 190.042. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento? ¿Todos claros? Entonces, en base a lo que vimos en la diapositiva, ¿qué nos faltaría considerar en el F29? ¿Qué creen ustedes que falta considerar? El PPM. El PPM, ¿cierto? El PPM siempre se va a pagar, digamos, en la medida que existan ventas. ¿Ya? Si existe venta, obligatoriamente tengo que pagar el PPM. ¿Ya? ¿Qué es lo que da el PPM? Pago provisional mensual. Ya,
Un ahorro. ¿Y qué significa ese pago? Es un ahorro para La renta. la renta, ¿cierto? Es un ahorro para el impuesto a la renta. Entonces, en la diapo, ¿qué decía? Es un porcentaje que se aplica sobre las ventas netas mensuales. Y ustedes se preguntarán, ¿qué se preguntarán ustedes? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje, cierto? Exacto. El porcentaje, eso ya es un poco más, también más avanzado, ¿ya? Pero cuando uno parte con una empresa, cuando uno crea una empresa, siempre parte con una base del 1% sobre la venta neta. Ya con el pasar de los años hay que hacer una especie de cálculo, hay una fórmula mucho más compleja, ya que eso la tiene que hacer, digamos, un contador, en ese caso. Y ahí va, digamos, va cambiando. Puede que suba, puede que baje. Eso va a depender netamente de la utilidad de la empresa. Por ejemplo, si que una empresa, por ejemplo, ya partió con un 1%, pero le fue muy bien el año, ya ganó mucha plata, tuvo mucha utilidad. Entonces, como tuvo mucha utilidad, ¿cierto? Y pagó solamente el 1% de sus ventas netas, el impuesto a la renta que le dio a pagar fue muy alto. Entonces, como el impuesto a la renta fue muy alto y tenía solamente un 1% de sus ventas guardados, ¿cierto? Ahorrado, lo que ahorró mes a mes, tuvo que pagar, digamos, la diferencia, ¿cierto? Como impuesto a la renta. O sea, tuvo que pagar mucho impuesto a renta. Tuvo que desembolsar mucho dinero, ¿cierto? En el mes de abril. Porque el PPM que tenía guardado no le alcanzó a cubrir lo que ganó, lo que le daba el impuesto a la renta, ¿cierto? Entonces, por eso en ese caso ahí se hacen unos cálculos, ¿cierto? Y en base a eso el PPM en ese caso subiría. No sé, puede subir del 1 a un 5%, a un 10%, un 15% mensual, ¿cierto? En base a las ventas netas. Es más que nada, digamos, va a depender de eso. Si es que tuvo pérdidas, por ejemplo, se mantiene en el 1%. ¿Ya? Aquí como estamos partiendo, dice que aquí en sus actividades en julio, ¿cierto? ¿Profe? Aplicamos el 1%. Yes. Dígame. ¿Por qué ahí sale que el total a pago del F29 es 3.600? ¿Por qué aparece No, eso? abajo. Abajo dice, el total a pago del F29. ¿Ya? ¿Qué tiene? 3.600. ¿Sí? ¿Por qué crees tú que no? Quiero saber, ¿solo se paga la retención entonces? ¿Los 3.600? En el mes de julio, claro. ¿Por qué se paga solamente la Ujú. retención? O sea, dime tú, ¿por qué se paga solamente la retención? Porque el remanente no tiene negativo. Exacto. Y como no tiene negativo, ¿cierto? O sea, tuve más compras que ventas, no tengo que pagar IVA, me queda un remanente de crédito fiscal, lo dejo para el mes siguiente. Y ahí sí lo puedo rebajar, Ya. en el mes de agosto. O sea, aquí en julio, ¿cierto? Le pego a la retención, ¿cierto? Y la suma del PPM. El PPM, como dijimos, es el 1% de la venta neta. O sea, el 1% del 1.680.000. Lo mismo pasa en agosto, ¿cierto? Calculo el 1% por 1% de la venta neta, me da 58.824. O sea que el total a pago es total IVA
total ppm y total retención. 169,412. Y en septiembre, lo mismo, ppm de la venta neta, el 1%, ¿cierto? Me da 54,622, total IVA, retención, ¿cierto? Y ppm. O sea que pago en septiembre 244. ¿Y en julio cómo fue entonces? A ver. Ujú. En julio, solamente la retención y el ppm. Profe, ¿puede enviar esto por el chat, profe? Para tener el ejercicio resuelto. Esto sí, lo voy a enviar cuando lo terminemos. Vale. No se preocupen. Porque aún no terminamos. Hasta el momento, ¿hay dudas? ¿Les queda claro todo? Profe, Sí, dígame. ese ppm es un pago provisional mensual y es obligatorio, ¿verdad? Cada vez que hayan ventas. Es obligatorio cada vez ¿Ya? que hayan ventas. Y Exactamente. dice que es un fondo para cubrir el impuesto a la renta en Chile en caso de que o solamente, No, o sea, o con el ppm siempre nosotros pagamos el impuesto a la renta, o sea, por eso les decía o es un antes. abono provisorio para, en caso de que. Es que el ppm es un abono, ¿cierto? Ujú. Provisorio que se hace mes a mes, ¿cierto? Para guardar esos fondos, tenerlos ahí de reserva para cubrir, cuando me toque pagar, ¿cierto? El impuesto a la renta. Por ejemplo, si es que mi impuesto a la renta, me estoy adelantando, ¿cierto? La tasa de renta. Si mi impuesto de renta fue de 100, ¿ya? Que recuerden que el impuesto de renta es un porcentaje en base a las utilidades que tuvo la empresa, ¿cierto? Si mi impuesto de renta fue de 100, yo tenía un ppm ahorrado, ¿cierto? No sé, pues de 110, por ejemplo. ¿Qué pasa con esos 10 de diferencia? Claro, que quedan cubiertos. Una devolución, ¿cierto? De 10 pesos. Ah, ya, profe. En caso de que yo tenga un impuesto de renta de 500 y tengo un ppm, no sé, pues de 200, ¿qué pasa con la diferencia? Sí, pues la tendría que pagar. Pago impuesto, digamos que sea la diferencia. ¿Cierto? Entonces tengo mi impuesto, le descuento el ppm que tenía ahorrado, entonces tengo que pagar solamente 300. ¿Ya? Muy pocas veces, yo creo que nunca he visto esto, que mi impuesto de renta, ¿cierto?, sea 100 y mi ppm sea 100. Acá ¿Ya? entra. Esto es imposible, digamos. Nunca va a ser así. Siempre o hay que pagar o va a tener devolución. ¿Ya? Ya, profe. Eso digamos, nunca pasa. Entonces, por eso que les decía, en caso de que, por ejemplo, aquí en este caso, en el caso de 2, cuando mi impuesto me dio 500, ¿cierto? Y tenía solamente 200 de ppm ahorrado, tengo que pagar igual 300, no sé, pues si hablamos de millones, por ejemplo, o no sé, por 300.000 pesos, igual es harta plata, que hay que desembolsar, ¿cierto? En abril para pagar este impuesto. Entonces, por eso que en ese caso, lo que pasa en ese momento es que se va a recalcular la tasa del ppm y ya no va a ser un 1%, va a ser más, ¿ya? Va a aumentar la tasa del ppm de un 1%, puede aumentar a un 5, a un 10, a un 15, a un 20%. Ahí depende de los cálculos que se hagan, ¿cierto? Como dije, eso ya lo hace un contador porque es mucho más específico. Entonces, en base a eso, aumentaría la tasa, cosa de que para el próximo año no pase lo mismo. ¿Ya? La idea del ppm es siempre, ojalá, estar lo más cercano posible al impuesto de renta o que te devuelvan la plata. No pagar, digamos, de sopetón una cantidad alta de dinero. ¿Ya? Esa es la función del ppm. ¿Ya? De tener el resguardo para poder
cubrir, ¿cierto?, el impuesto a la renta en el mes de abril. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Estamos o no estamos? Sí, sí estamos, profe. ¿Estamos? Ya. Entonces, ¿Profe? ¿Esos dígame. 54 del ppm es el 1%? ¿O El 1% de la venta neta. de la venta? Por eso que siempre que hayan ventas, digamos, hay que pagar PPM. Porque si no hay venta, el 1% de nada, ¿cierto? Es nada. Por eso que cada vez que haya venta, hay que pagar el PPM obligatoriamente. Ya esto es obligatorio. Ok. Digamos, por ley, digamos, hay que pagarlo. No se puede no pagar. Entonces, el ejercicio decía es realizar contabilización de los meses, ¿cierto? Y los IVA de julio, agosto y septiembre. Ya hicimos los IVAs de julio, agosto y septiembre, pero no hemos hecho la contabilización. Entonces, si aplicamos el cuadro de transacciones que vimos anteriormente, ¿cómo sería? Voy a poner aquí. Ah, ¿qué hice? No, quedó muy chico esto. ¿Cómo sería el cuadro de transacciones? ¿Qué es lo que decía el cuadro? ¿Qué es lo que me pedía el cuadro? ¿Se acuerdan? Tipo de cuenta. Tipo de Las cuenta, cuentas ¿no? que intervienen, O sea, claro, primero era cuenta que interviene, ¿cierto? ujú, Después, tipo de cuenta. claro. Después, Aumento. Aumento o disminuye. ¿ya? Monto debe, monto haber. Monto debe y monto haber. Aquí vamos a retroceder en el tiempo, ¿cierto? Y vamos a volver a este cuadro. Entonces, en la número 1 dice, se compra mercadería y se pagó con transferencia bancaria. ¿Qué cuenta interviene? Mercadería. Mercadería y banco. Mercadería y banco. Mercadería, ¿qué tipo de cuenta es? Activo, Activo. Activo. Y banco, activo. activo. ¿La mercadería aumenta o disminuye? Aumenta, Aumento. Aumenta. ¿Y el banco? disminuye. 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 Perfecto. La mercadería aumenta ¿a qué Debe. lado? Al debe por 5 millones y medio. 5.500.000. Aquí faltó algo, ¿cierto? El inicio de actividades. No precisamente. ¿Qué creen que faltó acá? Capital. No. Es lo que estamos viendo en la clase. Cuando yo tengo compra, ¿cierto? Tengo neto, El IVA. el IVA, ¿cierto? Valor neto. IVA crédito. La mercadería es el neto. Ya. Aquí tengo que poner yo IVA crédito fiscal. Mm, Esa es la cuenta que interviene. claro. Entonces, según ¿Cómo? ustedes, según lo que fiscal,
¿Qué cuenta creen que Activo. es? ¿Qué tipo de cuenta creen? ¿Es un activo? ¿Ya? ¿Por qué es un activo? Porque es plata que se desembolsaría, se devolvería o sirve para pagar otras cosas. Ya, o sea, es un activo efectivamente. Es un activo porque es un, como lo dice el nombre, es un crédito, ¿cierto? Es algo a favor que tengo, rebajarlo del IVA débito fiscal. El IVA débito fiscal, en Pasivo. cambio, sería un pasivo, ¿cierto? Porque es una deuda que tengo yo con este caso con el fisco. ¿Ya? A mí el cliente, ¿cierto? Cuando me hace una compra, yo le vendo al cliente, el cliente me paga ese IVA a mí, IVA que no es mío, ¿cierto? Y yo se lo devuelvo al fisco. Entonces, el IVA en este caso vendría siendo como es algo que tengo a favor, ¿cierto? Algo a favor mío, ¿cierto? Para poder rebajar el IVA del débito fiscal, actúa como un activo. Por eso que el crédito fiscal es un activo y el débito fiscal es un pasivo. ¿Ya? Entonces, el crédito fiscal, ¿aumenta o disminuye? Ya, aumenta como activo al debe, ¿cierto? ¿Y cuánto sería el monto del crédito fiscal? ¿Lo va a sacar de nuevo o lo va a copiar de acá? La idea era que me lo dijeran ustedes. Ya. 1.045.000. Exacto. Entonces ahí 1.045.000. Y el banco, en tanto, ¿cuánto sería el banco? ¿Que disminuye? 6.545.000. Exacto. O sea, la suma de los dos. Porque eso es lo que yo gasté, digamos, yo a la persona, a quien me vendió, ¿cierto? Le pagué el monto neto y además le tuve que pagar el IVA. ¿Ya? Entonces, esto es 45. Y es un activo, ¿cierto?, que disminuye a la vez. Luego, la siguiente dice el tema de la promotora. Se selecciona una promotora para entregar volante, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué cuenta interviene acá? Aquí son 3 cuentas que también intervienen. ¿Cuáles creen ustedes que serían? Profe, El pago de la promotora, el sueldo, ¿cómo sería? ¿Pago sueldo? ¿Algo así? profe, antes de eso, en el anterior, no se incluye el pago de la promotora o no. ¿No? Sí, ¿qué estamos viendo ahora? Ah, Sí, pues estamos en el número 2. Este fue el número 1. Este es el número 2. No sé cómo llamarle a la cuenta del pago honorario, sueldos, ¿Remuneración sería? remuneraciones. O sea, no es remuneración porque es con boleto de honorarios. Pues eso, pero en este caso es una boleta de honorarios. Pago O sea, que el nombre honorario. sería Pago honorario. honorarios. Así de simplemente ya. Mm. Ya. Tenemos una, son 3. ¿Qué más creen ustedes que va? ¿Retención? Caja. Retención. Perfecto. Voy a poner retención, segunda categoría. ¿Alguien dijo algo por ahí? Caja. Caja, ¿cierto? O banco. ¿Cómo dice que se paga acá? Se paga en efectivo. Efectivo, o sea que con caja. Perfecto. Ya. Entonces,
Honorarios. ¿Qué cuesta honorarios? ¿Pérdida? Una pérdida. Una pérdida, ¿cierto? Un gasto o pérdida. La retención a segunda categoría. ¿Qué creen ustedes que es? Un pasivo. A ver, Pasivo, ¿cierto? ¿Por qué es un pasivo? ¿Por qué una deuda? Es una deuda, ¿cierto? Que tengo que... ¿Ya? Y la caja, sabemos que es un activo. Entonces, ¿qué pasa con la cuenta de honorarios? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. La retención Aumenta. también aumenta. aumenta. Y la caja, Disminuye. entonces, montos. Honorarios. Aquí se puso. A ver, 30.000 pesos. O sea, primero, 30. ¿a dónde aumenta la cuenta de gastos? Una pérdida. Al Aumenta debe. al debe. ¿Por qué monto? Por 30.000 pesos. Ahí me iría el neto o el bruto, profe. Buena pregunta. Piensen ustedes qué es lo que iría acá. Yo diría que Porque el líquido se le paga a la persona, ¿cierto? Se le paga en efectivo. ¿Ya? ¿Sí? El Ya. bruto entonces, po, lo que se paga en total. Aquí iría, ¿cierto? El bruto. ¿Por qué va el bruto? Porque es lo que se le paga a la persona, como dice usted. Eso sale de la caja. Es el total, digamos, de mi gasto. ¿Ya? Claro. Eso La es lo que persona sale lo que de la cuesta caja. en total son los 33.603. Ya, ese es mi costo total, digamos, de esta persona que me hizo la promoción. Ahora, este costo total, ¿cierto? Se divide en dos. Se divide en lo que le pago efectivamente a ella, a su bolsillo, ¿cierto? En líquido, y se divide en el restante, en la retención que tengo que pagarle al fisco. ¿Ya? Sí. Entonces, dicho eso, la retención, como pasivo que aumenta, ¿a qué lado va? Al haber. ¿A qué monto esto? ¿Qué monto? 3.613. 3.613. Perfecto. Y la caja, un Los activo que 36. disminuye. El activo que ¿A dónde disminuye al disminuye el haber. activo? Al haber. Al haber. ¿Y por qué monto? Por los 30.000 pesos. Por los 30, ¿cierto? Entonces ahí el cuadrado, ¿cierto? Al haber tengo 33.613 y el debe tengo 33.613. Perfecto. ¿Vamos bien? Sí. ¿Dudas hasta el momento? ¿Fácil o difícil? No, este estuvo menos complicado, el del pago del honorario. Ya. Vamos con el 3, que tiene que ver con las ventas. Ya. ¿Qué cuentas tenemos acá? Aquí también son 3 cuentas. Ya. ¿Entra utilidad o no? Si tenemos ventas, tenemos utilidad. Exacto. Tenemos utilidad, tenemos débito fiscal, Utilidad IVA débito fiscal, y IVA de débito fiscal. y pagan en el banco, ingresa al banco la plata, tiene que banco. Banco. Y mercadería. Tenemos utilidad. IVA de débito ¿Perdón? Mercadería también, ¿o no? Por lo que se vende. ¿Disminuye o no? Y el tema del costo de venta.
porque no dice cuánto es lo que le costó ni nada en la mercadería, ¿cierto? Solamente dice que se vendieron 2 millones, ¿ya? O sea, no especifica si se vendieron de mercadería o no dice qué es lo que se vendió. Entonces, como simplemente dice eso, por ahora dejémoslo así tal cual. Utilidad, ¿cierto? IVA, débito y banco. ¿Ya? Pero igual muy bien que se haya fijado en eso, en la mercadería, porque efectivamente algo, ¿cierto? La mercadería debería disminuir, Sí. ¿cierto? Debería bajar. Pero que como aquí no dice nada, aplicamos solamente lo que nos indica. Entonces, la cuenta de utilidad y ganancia, ¿qué tipo de cuenta es? Ganancia. Ganancia. Es un pasivo. Pasivo, ¿cierto? Y el banco, Activo. activo. La ganancia, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. El IVA débito fiscal, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Y el banco, Disminuye. Aumenta. ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Pero dice, ¿se paga el banco? Ah, se paga. Perdón, sí, está bien, pues el banco aumenta. Sí, porque dice que se paga en el banco eso, toda esa utilidad. Exacto, me ingresa al banco esa plata, ¿cierto? Lo estoy vendiendo. O sea que aquí aumenta la utilidad, aumenta el IVA y aumenta el banco. ¿Cierto? Sí. Entonces, la utilidad, una ganancia que aumenta. ¿A dónde En el aumenta? haber. En el haber, perfecto. ¿Y por qué monto? Por 2 millones. Por 2 millones. ¿Seguro? Ay. Ah, no, hay que descontarle el IVA. No, el 1.680.000. El 1.680.000, ¿cierto? Sí, porque el IVA. Exacto. Esa es mi venta. Fiscal La es un diferencia sería pasivo que aumenta. ¿Dónde aumentan los pasivos? en el haber. En el haber. ¿Y por qué monto sería? Por la diferencia de los 319. Los 319, ¿cierto? Y el banco es un activo que aumenta el Al debe debe. por los 2 millones. 2 millones. Aquí ya modifican esto. Entonces, la 3, ¿cierto? Estamos ok. Utilidad. Débito, banco, ganancia, pasivo, activo. Las 3 aumentan. Y el monto al debe, ¿cierto? Y el monto al haber. ¿Estamos ok hasta el momento? ¿Hay dudas? No, profe. ¿Todo claro? Bueno, el mes de agosto, ¿cierto? Y el mes de septiembre se realiza de la misma manera. O sea, solamente cambiarían los montos, ¿cierto? Pero los asientos serían los mismos. Ya tenemos compra, honorarios, ¿cierto? Y utilidad. Pero lo que nos faltaría ahora es el pago, ¿cierto? Del PPM. Del PPM y de la retención. Para ello hay que hacer, en este caso se hacen dos transacciones. La primera transacción que hay que hacer, yo le llamo ajuste de IVA. ¿Ya? Entonces, dentro del ajuste de IVA, ¿qué cuentas intervienen? Tenemos el IVA crédito fiscal, por un lado, ¿cierto? Tenemos el IVA
débito fiscal, por otro lado, y en el caso de acá, que dio el mes de julio, dio remanente. ¿Ya? Entonces tenemos el remanente, el crédito fiscal. Entonces, el crédito fiscal dijimos que era una cuenta de Un activo, un activo, una cuenta de pasivo. pasivo. Y el remanente de crédito fiscal, Un activo, un activo, ¿cierto? Porque tiene el mismo tratamiento que el crédito fiscal. crédito. Así es, como algo a favor que tenemos bajar, ¿cierto? El IVA a pagar. Entonces, en este ajuste, lo que pasa aquí es lo inverso. O sea, si aquí el IVA de crédito fiscal arriba aumentó, ahora va a disminuir. ¿Ya? Si el IVA de débito fiscal acá arriba aumentó, ¿cierto? Ahora va a disminuir. Y el remanente de crédito fiscal, como es algo que estoy generando, ¿cierto? Se genera, ¿cierto? Se crea, es un aumento. Entonces, tenemos que el IVA de crédito fiscal fue de 1.045.000, ¿ya? Y aquí en este caso el activo disminuye al haber, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos el pasivo que disminuye al debe, que es el IVA de débito fiscal, por 319, ¿cierto? Y el remanente de crédito fiscal, ¿cierto? Que es la diferencia como activo al debe. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí lo que pasa es que el activo, ¿cierto? Se mantiene como IVA de crédito fiscal, ¿cierto? El pasivo queda como IVA de débito fiscal, ¿ya? Y el remanente, ¿cierto? Queda como activo aumentado al debe. O sea, en este caso, el crédito fiscal queda en cero, ¿cierto? Porque aquí ya hasta el haber, ¿cierto? Queda en cero, queda saldado. El débito fiscal también queda en cero. Aquí está como debe, ¿cierto? Arriba estaba como haber. Queda en cero, ¿cierto? El saldo en la cuenta T. Y el crédito fiscal queda como un activo. Es activo que se puede ocupar para el próximo mes. ¿Se entiende? O sea, es netamente un ajuste. Por eso que se llama el asiento ajuste de IVA. Porque solamente estoy ajustando las cuentas. Estoy dejando en cero el IVA de crédito fiscal, estoy dejando en cero el IVA de débito fiscal y estoy dejando a favor, digamos, el remanente de crédito fiscal. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Es netamente un ajuste y va a ser siempre igual. Ya siempre va a estar el IVA de crédito disminuyendo al haber, el IVA de débito disminuyendo al debe, con base no corresponda. Esto es en el caso de crear remanente. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver, ¿cómo lo hago? O mejor hagamos todo el ejercicio y después lo vamos viendo, digamos, en el caso cuando dé IVA por pagar. ¿Ya? Entonces tenemos este asiento de ajuste, ¿cierto? Que es el número 4 y el número 5 es el pago, ¿cierto? Del F29. Entonces, todo el pago del F29, ¿qué cuentas tenemos? El remanente, ¿El remanente lo pagamos? o sea, son las cuentas que intervienen. A ver. Claro, pero el Tenemos- remanente aquí no estamos, no, porque esto es solamente pago del F29. ¿Ya? El remanente no lo estamos pagando, porque queda... Ah, ya. Esto paguémoslo con banco, por ejemplo. Tenemos la primera cuenta, ¿cierto? Que sería banco. ¿Qué más? Y ¿Qué fue lo que pagué aquí en julio? PPM, el PPM. Pagamos PPM, ¿cierto? Y ¿qué más pagamos?
retención. La retención, ¿cierto? Segunda categoría. Entonces, tenemos, si estamos haciendo un pago, ¿cierto? Estamos pagando estos impuestos. El banco, como activo, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. El PPM, ¿qué cuenta creen ustedes que es el PPM? A ver, Es un activo, ¿no? ¿Por qué es un activo? es un crédito. Porque es algo que tengo a favor, ¿cierto? Que lo voy a poder ocupar cuando tenga que pagar el impuesto a la renta. Sí. Es como si tuviese un ahorro, por ejemplo, solamente que el ahorro se lo pago al fisco y lo guardan ellos, pero es algo mío que tengo todavía, ¿ya? Y la retención de segunda categoría dijimos que era un Un pasivo. Bueno, aquí el PPM aumenta o disminuye, aumenta. aumenta, y la retención Aumenta. aumenta, seguro. Si yo la estoy pagando, Usted la paga, es un va a pasivo disminuir. que estoy Disminuye. pagando, disminuye, ¿cierto? Porque claro, acá arriba cuando se generó, efectivamente aumentaba. Pero ahora yo este pasivo lo estoy pagando. Por lo tanto, al pagarlo, ¿cierto? Va a disminuir. Ya. El banco. ¿Por cuánto aumenta el banco? O sea, perdón, ¿por cuánto disminuye el banco? Por el valor del F29, Que serían los los... 20.420. Exacto. Disminuye, ¿cierto? La vez por 20.420. El PPM dijimos que era un activo que aumentaba al debe, ¿cierto? Por los 16.000. Y la retención, ¿cierto? Al debe. Al debe, ¿cierto? Por los 3.613. Entonces, tenemos al debe 20.420 y tenemos al haber 20.420. ¿Cierto? Sí. Entonces, mira, vamos a hacer el 2 rápidamente. El mes de agosto. Voy a copiar lo mismo, que es muy parecido. Entonces, eso es con el mes de julio. Hasta ahí ya cerramos los asientos del mes de julio. Entonces, ahora pasamos al mes de agosto. Aquí le pongo agosto. Aquí yo le puse julio. Agosto. Entonces, ¿qué pasa en agosto? Bueno, aquí las cuentas son las mismas, ¿cierto? Mercadería, banco y crédito, honorario, retención, crédito y banco. Y todas, digamos, tienen el mismo tratamiento. Ya, el mismo tipo de cuenta y el mismo tratamiento en el aumento y disminuye, ¿cierto? Entonces, solamente cambia los montos. La mercadería, ¿por cuánto aumenta en agosto? $1,5 millones. A ver, El banco, ¿por Sí. cuánto disminuye en agosto? por 1.185.000. Perfecto. ¿Y el IVA de crédito, por cuánto aumenta? Por 285. 285. Tenemos al debe 1.785.000, tenemos al haber 1.785.000. Luego tenemos gasto de honorarios. Honorario. ¿Aumenta el debe por cuánto? Por ¿Por 30? No, a ver. No, por los 33. 23. Por los 33, lo que sale de la caja. Por los 33, ¿cierto? Por el total del gasto.
La retención, un pasivo que aumenta. ¿Por qué monto? 3.613. 3.613. Y la caja disminuye el haber. ¿Por qué monto? 30.000. Por los 30. 30.000. Perfecto. Hemos alcanzado, ¿cierto? 33 versus 33. Y nos vamos a la ganancia, a la venta, ¿cierto? Ujú. La venta. ¿Por qué monto? Ahí está la ganancia, a ver. Por los 5.882.000. Perfecto. El IVA de débito fiscal es un pasivo que aumenta, ¿cierto? Para ver. Al haber por Por la diferencia son los 1.117. 7 millones. 7 millones. Perfecto. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Entonces, ahora, El el ajuste ajuste del del IVA, ¿cierto? El ajuste del IVA. y el reto fiscal, y el reto fiscal. IVA de débito fiscal. Ya, ¿y qué pasa aquí? Cierto que en agosto nosotros ocupamos, ¿cierto?, del mes anterior el remanente. ¿Ya? ¿Ya? Si el mes anterior el remanente era un activo, ¿cierto?, que estaba aumentando, va a ser un activo que disminuye, exactamente. Remanente, crédito fiscal. Nos dijimos que el crédito es un activo, el pasivo y activo. Aquí disminuye, disminuye, disminuye y disminuye. Entonces, tenemos que el IVA de crédito fiscal del mes de agosto es de 285. Y es un activo que disminuye al haber, ¿cierto? Sí. Después tenemos el débito fiscal, es un pasivo que disminuye al debe. Y es por ¿Dónde está el débito? 1.117.000. 1.117. Sí. perfecto. Y tenemos el remanente, ¿cierto?, que es un activo que disminuye al haber. Por lo tanto, si disminuye el haber, el monto era 725, ¿cierto? 672. Ya. Hasta ahí, ¿estamos bien? Sí. ¿Está bueno lo que estamos haciendo en este momento? ¿Está cuadrado? Ah, sí, sí. Está bueno. No, porque es 900. Está cuadrado, ¿cierto? No, no está. ¿Qué nos falta? ¿Cuadrar? ¿Cómo lo cuadramos? Habría que sacar el pago. El remanente del mes anterior. No, el remanente del mes actual. O sea, el remanente lo tenemos acá, pero lo estamos ocupando, lo estamos trabajando, ¿cierto? Antes estaba como activo que aumentaba el Ese debe, es el ¿cierto? remanente Ahora del mes estamos- anterior, pues el de julio. Claro, pero este mes no hay remanente. Si se acuerdan, acá en agosto tenemos débito, tenemos crédito, tenemos remanente y tenemos total IVA. O sea que estamos pagando IVA. Mm. ¿Qué significa que paguemos IVA? Que tenemos que Tenemos que pago de IVA. Bueno, IVA por pagar, ¿cierto? O pago de IVA o IVA. ¿Ya? El nombre que ustedes quieran. ¿Qué cuenta sería el IVA por pagar? Pérdida. ¿Una pérdida, ¿Pasivo? seguro? un activo, un activo.
un pasivo, ¿cierto? Como lo dijo el compañero. Porque es algo que debo. Sí, porque es una deuda. Porque es una deuda, ¿cierto? Es algo que yo debo. Si bien es cierto, yo se lo cobré al cliente, ¿cierto? Lo guardé yo, pero no es mío el IVA. Recordemos que el IVA se le devuelve al fisco. ¿Ya? Entonces, por eso que es un pasivo, porque es una deuda que tengo yo con el fisco. Entonces, este IVA por pagar, en este caso, aumenta, ¿cierto? Porque me estoy generando esa deuda, y es un pasivo que aumenta al haber, por lo tanto, el monto de acá sería... A ver. 1.117. Lo hice acá en el cálculo, ¿se acuerdan en este cuadrito? ¿El pago del F29? ¿Los 169? No, pues solamente el IVA. ¿No? Ah, ya. IVA. En la columna total IVA. O, 106.975. fila 17, los 106,975, exacto. Ese es lo que yo pago de IVA. ¿Y ahí estamos cuadrados o no estamos cuadrados? A ver, 7, 8. Cuadrados, ¿cierto? Ahora sí. La suma me da 1.117.647 a la vez, y al debe tengo lo mismo, 1.117.647. ¿Ya? Entonces, el 5, ¿qué pasa con el 5? ¿Qué pasó? ¿Qué hago del resto del ajuste de IVA? Hicimos el ajuste de IVA, falta el pago del 1%. ¿El 1% o de todo? De todos los impuestos. Ay, De no todos sé. los impuestos. De todos los impuestos, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá entonces de impuestos? Según El IVA este crédito, resumen que tenemos. el IVA por pagar, Ya por pagar, muy bien. ¿Qué más estamos pagando? el PP pensión. El PPM y la retención de segunda categoría. Perfecto. Entonces, ya por pagar. Un pasivo. Pasivo. Igual se comporta al revés acá, profe. Pasivo, ¿qué cosa? ¿Qué pasa con el pasivo? Claro, aquí como estamos pagando un pasivo, ¿cierto? El pasivo estaría dis. PPM, dijimos que era una cuenta de Un activo. un activo, y la retención dijimos que era una cuenta Un de activo. Un activo. retención Un pasivo. con pasivo, ¿cierto? El ¿Por qué era PPM pasivo, aumenta. profe? ¿Por qué cree usted que es pasivo la retención? ¿Qué es lo que es la retención? La retención de segunda categoría. Que yo lo tomaba como un crédito fiscal. Era como un crédito. No es eso entonces. Pero por eso, la retención, ¿de dónde nace? ¿De dónde proviene? Del pago de honorarios por trabajo externo. Ya, entonces, ¿cierto que dijimos que yo tenía que pagarle a una persona, ¿cierto? Le pagaba sus honorarios. Pero Es una pérdida. ese pago, claro, el honorario es una pérdida, efectivamente. El costo total. Ese pago se dividía en lo que le pago a la persona, ¿cierto? Que se lo pago directamente a ella. La caja disminuye, ¿cierto? Y lo que le quedo debiendo yo al fisco. Como se lo quedo debiendo al fisco, ¿cierto? Tenemos que es un pasivo, entonces. Un pasivo.
porque es una deuda que tengo yo con el, porque yo se lo retuve a la persona, ¿ya? De los 33.613 que le tenía que pagar a la persona, yo le pagué solamente 30.000, porque los 3.613 ¿cierto? Se los retuve para poder pagarlos al fisco. Entonces yo automáticamente genero una deuda, ¿cierto? Con el fisco. Por eso que es un pasivo. ¿Ya? Recuerden siempre, cada vez que vayan a analizar una cuenta, ¿cierto? O sea, que vayan a determinar qué tipo de cuenta es, analizar, digamos, de dónde viene, de dónde nace, por qué nace. ¿Ya? O sea, siempre hay que buscar o indagar, digamos, en el motivo o de la razón, digamos, de por qué nace esa cuenta, de dónde viene. Entonces ahí automáticamente van a captar o van a hacer pérdida o ganancia. Siempre con el razonamiento, digamos, de dónde nace esa cuenta, por qué se creó, por qué, de dónde viene, qué pasa con la cuenta, etc. ¿Ya? Siempre hagan ese análisis antes de determinar el tipo de cuenta. Entonces, el PPM, ¿qué cuenta es? Un activo. Ese era un activo. No, ese lo puso, profe. Hay que ver si Sí. disminuye o aumenta. Ah, ¿verdad? Está cansado el profe ya. El PPM Aumenta. El PPM aumenta y la retención Disminuye. 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 Mira, aquí arriba le puse disminuyendo. Nada que ver. Disminuye. Disminuye. Mira, aquí le puse disminuye. Nada que ver. Ya. Entonces, ¿qué pasa con el día por pagar? Sí, pues falta el banco. Como lo pagué, ¿cierto? Muy buena acotación. Un activo que disminuye. Entonces, el día por pagar. Ya, es un pasivo que disminuye al debe. 106.950. Perfecto. Después tenemos el PPM. Un activo que aumenta El activo que aumenta al debe. al debe, ¿cierto? 38.824. Monto 38.824. 38.824. Retención Viene el debe por 3.000. es un pasivo que debe por el 13, ¿cierto? Y el banco es un activo que disminuye, ¿cierto? A la vez por el total de todas estas cosas que estoy pagando. Chuta, ¿me escuchan? Sí. Sí. Es que me decía que la conexión era inestable de mi internet. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, profe. Sí. Ah, ya. Porque me salió un mensaje que mi conexión era inestable. Ya. Y eso. Ahí ya hicimos el pago, ¿cierto? Del F29. El día por pagar, del PPM, la retención, ¿cierto? Y el banco. ¿Hasta el momento hay dudas o no? ¿No? ¿Estamos claros? O sea, yo entiendo que igual es evidentemente complejo entender la primera y cuesta, digamos, adaptarse con los términos, las cuentas y todo eso, entonces entiendo que no es fácil, es igual seguir practicando. Bueno, igual tengo otro ejercicio para que hagan, la idea es que se lo voy a mandar para que lo hagan en la casa, ¿cierto? Que lo hagan ustedes solitos y lo revisamos el martes que viene, o el martes subsiguiente. Ya, ¿y cuándo vamos a contar con este, profe? Para revisarlo y hacerlo de nuevo. No, pues eso lo voy a mandar ahora mismo. Ya. Lo voy a guardar y lo voy a subir al aula al tiro.
Pero antes quiero terminarlo, ya para que dejarlo completo y así lo puedan estudiar, digamos, completo. Entonces hagamos septiembre, ya queda poquito, así que septiembre lo hacemos rapidito. Entonces de septiembre copio lo mismo, ¿cierto? Bueno, copio todo lo mismo. Y aquí voy a pegar septiembre. Septiembre. Entonces, en septiembre, puntos. Aquí también esto va a cambiar. Ya. Entonces, septiembre, mercadería. ¿Cuánto es la mercadería? A ver. Díganme ustedes, díganme ustedes. 4,5 millones. 4 millones y medio. El banco. O sea, la mercadería, el neto es 4,5 millones, que no alcancé a esa parte. Y el banco, 5,535,000. 5.355.000. 355,000. Ya. Y el IVA crédito fiscal, Ya son 855. perfecto. Entonces tenemos la mercadería, un activo que aumenta el debe, el banco, un activo que disminuye el haber, y el IVA crédito fiscal, un activo que aumenta al debe. ¿Ya? Eso me conforma, ¿cierto?, mi salida al banco, que son 5.355.000. Estamos bien. Honorario. La que aumenta, ¿cierto? Ujú. Aumenta el debe. Sí, la pérdida aumenta el debe. ¿Y qué monto? 60,000. 60.000. ¿Seguro? Sí, pues eso es lo que sale de la caja. Seguro. Lo que se paga finalmente, lo que sale de la caja, son los 60,000. ¿Pero cuál está viendo? La caja. Yo estoy diciendo la caja. Ah, la caja son 60.000, claro. Y los Ya, honorarios, ahora desglosamos. Ya. La retención, el impuesto sería los 6,450. el pasivo que aumenta, ¿cierto? Ujú. Debe, a la vez, perdón. Y el valor neto, el pago de eso son 53,550. 53.000, no tengo eso. Yo me equivoqué entonces. A ver, ¿Cuánto es la retención? O sea, perdón, la cuenta de honorarios. en los 67. 67,227. 67,227. 37, ¿cierto? Ese es mi costo total de honorario, ¿cierto? Se divide en lo que le vaya a la niña en efectivo y la retención del 10,75%, que se lo tengo que pagar al fisco. Por lo tanto, queda como pasivo, ¿cierto? Luego la venta, tenemos utilidad ganancia, 5,462,000. aumenta, ¿dónde aumenta esa cuenta? A la vez. A la ver. ¿Cierto? El débito fiscal, 1,037,000 y aumenta también a la vez. perfecto. El 37 aumenta también a la vez. Aumenta el debe Y por- el banco, perfecto. Aumenta el debe por 6 millones y medio. Entonces, teniendo esto, ¿qué pasa con el ajuste de IVA? ¿Cómo era esto? IVA, crédito y IVA débito. Ya. ¿Más?
Y ahora vamos a ver. El IVA de compra. El IVA, espérate, el IVA de compra es un activo, ¿cierto? Y el Sí. IVA de débito fiscal es un pasivo. El crédito fiscal, 855.000. A ver. pero aquí disminuye, ¿cierto? Y aquí disminuye. Disminuye la vez. Ah, se me porta al revés. Disminuye la ver, Parece ¿cierto? Por 855. Y el débito fiscal disminuye el debe por ser pasivo. 1.037. 1.037. Perfecto. Un remanente. ¿Cuadrados o no estamos cuadrados? No, ni cerca. No estamos cuadrados. ¿Qué cuenta Ya, vendría pues, aquí? El pago IVA. IVA por, ¿cierto? Nada que hacer con el remanente. Entonces, el IVA por pagar es una cuenta de 182.815. pero ¿cuenta qué tipo de cuenta es? Un pasivo que aumenta. La vez. Pasivo que aumenta a la vez. ¿Por cuánto monto? 182.815. 182 815. Muy bien, Nicolás. Sí. ¿O no? Perfecto, estamos cuadrados. Entonces, como tenemos listo el ajuste de IVA, solamente nos resta el pago del F29. ¿Qué estamos pagando aquí? El IVA por pagar. Los 182, Los 182. El ppm, que es el 1%. ¿cuánto sería eso? 54.620. Ya, retención, La retención por los pagos de honorarios. Eran 6.000, creo, ¿no? 7.227. 7.227. Y todo eso se paga con Con cheque. transferencia finalmente. Por 244.664, que es lo mismo que estamos pagando acá arriba, en el cálculo de IVA, ¿cierto? Eso. Qué fácil, ¿cierto? Sí. Quedo cansado, profe. ¿Ah? Quedo agotado. Sí, no, que estoy cansado. Digamos, en general. Se nota. Haremos la grabación, ¿no, profe? Nos manda el archivo y lo estudiamos. Ah, pero nos tiene que dejar la tarea. Sí, pues tengo que subirle la tarea, que la tengo por ahí, tengo que buscarla. Entonces, voy a dejar esto acá. Lo voy a subir. Aquí está la Unidad unidad 2. ¿cierto? Profe, con eso ¿Sí? serían las dos preguntas que estaban en el taller, ¿cierto? Exacto. Haciendo esto, digamos, lo que hicimos antes, claro, realizamos la contabilización, que es justamente lo que hicimos recién, ¿cierto? Los asientos con los montos. Y los IVA de julio, agosto y septiembre, que son los cuadros que hicimos con IVA de julio, agosto y septiembre. Eso responde a las dos preguntas que tenía el ejercicio. Así que este lo voy a cerrar. El problema es que, ¿a dónde subí? Ya ni me acuerdo. ¿Dónde subí aquí el taller? ¿En presentación o no? No. Presentaciones, profe, lo hizo. Ah, parece que aún no lo subían, ¿cierto? Lo voy a dejar en el chat. Ah, porque se lo mandé en el chat. Twitter no deja entrar datos erróneos. ¿Qué onda? Oh, qué pesado. Habla. Se ve.
Ah, que aquí no supe cómo. Es que esto también lo ganó. Yo aquí le puse activar edición. Pero no sé cómo ponerle actividades. ¿Cómo le agrego una? Ayudante, profesor, no, eso no. No entiendo cómo agregar aquí una. Agregar para mover a distintos ajustes. Algo, restricción de acceso, organización, marca, coherencia. Aquí no lo puedo subir, a ver. No. Desarrollo. Subir. Creo que se subió. ¿Pueden revisar si se subió o...? Vamos a revisar. ¿Ya aparece? En actividades no está. ¿Cómo, perdón? En actividades no está, no hay nada todavía. ¿Lo sube en la unidad 2? Actividades sin información y unidad 2, actividades, no hay nada. Subir este archivo. Aquí estamos, los siguientes archivos. Resultados. Pero déjenlo en el compartido, chicos. No, pero es que la mujer Así es mejor, ¿sí? el video. No me deja como... Ah, Finalizar actividad. a ver, cancel. ¿Acá? No, porque entonces espera, esto es como para ponerle una... no. Compruebe, filtro, registro. Esto como para ponerle tiempo, marcas, tampoco. Competencias, no. Restricción, ajuste común, no acá. Es como para dejar y tengan tiempo en responderla. La voy a dejar acá nomás. A ver. Editar. Buena actividad. Talleres. Entonces ahí vamos a poner acá la actualización. Talleres. Editar. Taller de IVA. Ahí creo que sí debería subirse. Ya, ¿me pueden confirmar si se subió? Por favor. A ver, El 1.2, el de carpeta de talleres. unidad 2. Carpeta talleres. Aquí está. Y ¿Se subió? Perfecto. sí, Y ahí mismo le voy a subir más ratito cuando lo encuentre. Taller, digamos, de tarea, que lo hagan en su casa, lo practiquen, lo estudien y lo revisamos el martes subsiguiente. ¿Ya? Y ahí ese mismo martes comenzaríamos a parte 2, que tiene que ver con sueldos. Ahí vamos a
calcular una liquidación de ¿Profe, la sueldo. tarea la subió aquí mismo, en talleres? ¿Perdón? Sí, ahí mismo voy a subir la tarea. O el taller para que lo practiquen, digamos. Ya. Son las 11, estaríamos listos por hoy día. Justo a tiempo. Ujú. Entonces, Listo, profe, gracias. Chao, profe. gracias a ustedes. Chao. Detener.